A esta hora saludamos con el doctor Ramiro Aguilar, analista político, con quien vamos a hablar de la coyuntura política del país. Doctor Aguilar, buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes. Hola Jaime, hola Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en la plataforma. Un buen viernes. Gustavo. Muchas gracias, Jaime. Doctor Aguilar, buenos días. Bueno, el país está pasando momentos de novela o de película, ¿verdad? Tanto en el legislativo como acusaciones entre presidente y alcaldes. Por último, por ejemplo, acá en Guayaquil las fiestas ya están a pocos días y van a haber doble ceremonia porque no se lleva el uno con el otro. O sea, el país está dividido. ¿Cuánto más debe soportar este país esta división generada por la primera magistratura del Estado? Gustavo, un abrazo, buenos días. Mire, el Ecuador es un enfermo que no quiere sanar. Y es un enfermo terminal que no quiere sanar. Es una especie de enfermo terminal que se abandona ya a su destino, que no quiere ni medicinas ni nada. Es decir, simplemente quiere apagarse y que pase lo que tenga que pasar. No se explica de otra manera cómo es que la gente sigue embobada en estas tramas que no tienen, Gustavo, ni pies ni cabeza. O sea, además estamos atrapados en una trama, en una trama que es psicodélica, surrealista. Me explico mejor. A ver. El alcalde de Guayaquil, a quien no conozco, nunca he hablado con él, ni él conmigo, es decir, estoy haciendo un juicio de valor respecto de un personaje público. Les gana la alcaldía de Guayaquil a los socialcristianos y hace un primer año de alcaldía sin problemas. Es decir, no creo que sea el gran alcalde de Guayaquil, pero heredó una alcaldía muy problemática, la de la señora Cintia Viteri, y se tardó un año en empezar a darle dinámica a la alcaldía. Reclama una garantía soberana del Estado ecuatoriano, que no es otra cosa sino poner un aval, es decir, vean, tranquilos, respecto de esa deuda del Estado, si es que no cumple el municipio, el Estado responde. Pide la garantía soberana, que además es una obligación, no es una dádiva, no es un favor, es una obligación del Estado central, y se arma una bronca política con el alcalde de Guayaquil, porque el alcalde de Guayaquil, muy a lo guayaquileño también, muy a lo guayaquileño, comienza a tomar con cierta sorna, con cierta ironía algo dura, a otro personaje de la política guayaquileña que es Daniel Noboa. Entonces el uno le dice, oye, ya el ministro se está poniendo estúpido, no me contesta las llamadas, cambié de celular, y se entrampan los dos, Noboa y el alcalde de Guayaquil, en una discusión que era absurda, porque no era una discusión de personajes políticos, era algo tan sencillo como que el ministro de Economía cumpla con su deber de el aval para la provisión de agua potable a Montesinari. Se arma el pito y Noboa termina montando una denuncia contra el alcalde de Guayaquil por tráfico de combustibles. ¿Y por qué les digo montar la denuncia? A ver, Aquiles había sido alcalde de Guayaquil un año antes. Si sus negocios implicaban algún tipo de actividad ilícita, un año tuvo tanto el gobierno, cuanto la Fiscalía, cuanto la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos para decir, oigan, aquí hay tráfico de combustibles. Se habían quedado calladitos, no dijeron nada, y ahora, a raíz de la bronca política con el alcalde, terminan montando una denuncia. La reacción de Aquiles es una reacción también, digamos que violenta, es decir, les dice, a ver, son unos vagos, investiguen, etc. Y en esta violencia muy verbal, que termina creando una trama, como les decía, inverosímil, es decir, no me entra en la cabeza que el alcalde de Guayaquil esté traficando combustible, no me entra en la cabeza. ¿Por qué? Porque si fuera así, un hecho tan grave, el gobierno debía haber presentado pruebas, pues, o sea, a ver,
aquí está la gasolinera, el tanquero, la gente de Aquiles traficando combustible. No, el papel aguanta todo. Se les ha dado por llamar ahora noticia criminis a una cosa que es un disparate. A ver, ¿se presenta una denuncia con pruebas, sí o no? Punto. Todo payaso presenta noticias criminis. Todo payaso político. Ok, y del otro lado, claro, el alcalde se defiende y se defiende, digamos que con mucha violencia verbal. O sea, que hay unas vagas que no. Finalmente, yo creo que en esta trama que no tiene ni pies ni cabeza, que también hay que mencionarla, Gustavo, está en todas partes. O sea, es una trama que no tiene pies de cabeza en ninguna parte. Entra ayer o antes de ayer el presidente a Durán, como entrar a un territorio, como el general Patton entrando a un frente de guerra. Todo es escenografía, todo es montado, todo es una farsa, aupada por los medios de comunicación tradicionales, pero también aupada, Gustavo, por aquellos periodistas que se han transformado en denunciólogos profesionales. Entonces, el denunciólogo es malo, sea que sea denunciólogo del lado del gobierno o que sea denunciólogo del lado de la oposición. Yo no creo en el denunciólogo. Quien tiene pruebas para presentar una denuncia, soy abogado de profesión y de formación. Quien tiene pruebas tiene que coger el paquete de pruebas, ir a la fiscalía, presentar una denuncia y decir, aquí están las pruebas. Esto de las noticias crímenes que se han inventado los payasos políticos simplemente contribuye a alterar el panorama político nacional. Sí, es un país fraccionado, es un país dividido, es un país que tiene a la ciudad más importante del país, porque yo creo que Guayaquil sigue siendo la ciudad más importante del país, dividida, pero la división está en todo el país, de tal forma que la sesión solemne que monte Noboa con la sesión solemne que monte el alcalde no es sino la fotografía de lo que está pasando en el Ecuador, y tampoco es que una sesión solemne cambie la historia de Guayaquil. Guayaquil necesita el agua potable de Monte Sinaí, Guayaquil necesita seguridad, Guayaquil necesita transparencia, como el resto del Ecuador. Pero es indudable que hay un agresor y hay una víctima. Porque usted bien lo ha dicho, o sea, el presidente llega a Durán sin invitación, sin contactar a la autoridad del cantón, entra con todo, ofrece algo que no puede cumplir porque dijo, de aquí nos quedaremos hasta el tiempo que sea necesario, se fue a las pocas horas y al siguiente día comenzaron nuevamente los asesinatos en Durán. Pero más allá de eso, doctor, esta polarización se debe también quizás porque los actores políticos no están al nivel de lo que está viviendo el país. Sí, completamente de acuerdo, Gustavo, pero también hay que darse cuenta de una cosa. ¿Cuál es el tema de conversación de todo el Ecuador? Hay dos temas de conversación. La crónica roja, lamentablemente es así. Oye, chuta, pasó esto, me pasó esto otro. Y la corrupción política. Oye, se han robado. Solo una puntualización, por cierto, Andrés Durán. No existen medios hermanos. O sea, uno no es hermano de la mitad izquierda o de la mitad derecha. Hay hermanos, punto. No es medio hermano de arriba, de la cintura para arriba, y medio hermano de la cintura para abajo. Eso no existe. Pero esta constante mirada del ecuatoriano sobre los actos de corrupción y sobre el delito ha hecho que no se discuta en el Ecuador economía, que no se discuta gestión pública, que no se discuta un plan nacional de desarrollo, que no se discuta planificación, que no se discuta para qué están llegando al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, el presidente pide sacrificio, que todo gobierno neoliberal pide sacrificio. Es decir, ya mismo salimos de la crisis, sacrifiquémonos un poquito más, ajustémonos del cinturón, pasan los años, sigues empobrecido, no llega la solución. Entonces nadie le pregunta al presidente, oiga, presidente, y la subida del IVA y el incremento de los combustibles, ¿para qué? ¿Para qué si no hay obra, si no se combate la desnutrición infantil, si no se genera empleo, si no hay inversión pública? ¿Para qué? Todo eso ya no se discute, ya no se debate, ya no se conversa en los programas políticos, ya no se conversa en la tertulia, no. Aquí es crónica roja
y corrupción política. Que no está mal que se converse de crónica roja y corrupción política, no me malinterpreten, pero yo creo que hay que tener en cuenta que ambas cosas, Gustavo, son pornográficas. Hay una linda frase de un sociólogo francés, dice, la crónica roja es la pornografía del derecho penal. En toda ciudad, en todo país hay delito, pero cuando usted pone todos los focos en la crónica roja, es pornográfico. Igual pasa en el Ecuador. En el Ecuador hay un problema de corrupción transversal, lo he mencionado varias veces, en sector público, en sector privado. Es brutal la corrupción, completamente cierto, pero lejos de pedir políticas públicas, procesos que eviten la corrupción en todos los sectores, el ecuatoriano se limita a comentar la corrupción. Es más o menos como cuando usted abre las redes sociales y dice, a ver, una cámara captó el momento en el que un asaltante entró a una tienda y le golpeó al dueño. ¿Y qué hago? ¿Pongo like en la nota porque no tengo cámaras con reconocimiento facial? Seguramente el ladrón salió de esa tienda y se fue a robar a otra. ¿De qué me sirve ver la imagen? Pero claro, tenemos cámaras, vemos lo que está ocurriendo y eso pasa en general, en la macro percepción del país y no hay ni sanciones, ni hay una postura política clara frente a la corrupción. Ejemplo de eso, Gustavo, el patético papel que acaba de cumplir la Revolución Ciudadana, impidiendo con sus votos, es decir, al no sumarse a la mayoría, el enjuiciamiento del sinvergüenza de Wilman Terán, que dice, sí, yo fui un juez prevaricador, yo me arrepiento de haber sentenciado a Correa porque eso era una locura, es decir, prevariqué, sí, estoy hablando irónicamente, soy un tipo que montó una red de corrupción en el Consejo de la Judicatura, pero me arrepentí. Di unos chats a la Revolución Ciudadana ahí para que vean qué hacen, porque yo estoy, listo para volver a ser juez y prevaricar. La Revolución Ciudadana debió haber tenido, volviendo al tema de las cámaras, no me basta ver la corrupción. Tengo que encontrar el rostro, ubicar al delincuente, procesarlo y meterlo preso. Si no, no me sirve. Si no, ¿qué hago? Pongo un like. A ver, Gustavo, el audio. Gracias. Me había olvidado de activarlo. Doctor, decía, esto no solamente ocurre a este nivel, porque se puede ver también en otras funciones del Estado, que todo se rige en función de remediar las cosas, pero no ir al problema. Por ejemplo, en el tema de la delincuencia, todo el mundo sabe que la justicia está corrupta totalmente. Usted escribía ayer en su Twitter, y lo voy a señalar porque me pareció importantísimo lo que usted dijo, más allá de que pueda ser irónico o no. Dice usted, vi llorar a una jueza que no tenía caso contra el machi, Rafael Correa, en el tema Balda, y lo condenó. Y más adelante usted pone, y en serio, que la vi llorar. Por eso estará en mis memorias, que como decía Carlos Julio de Semena, ya están listas, solo falta escribirlas. Y la verdad, Gustavo, es que ahí no hay ironía, le vi llorar. Vi llorar a una jueza que tenía el caso Balda y llorar de impotencia, decir, mira, no tengo caso. Obviamente yo no tenía nada que ver en ese caso, simplemente la vi llorar, entonces cambié de tema, me incomodé, me tomé un café y me fui. ¿Y por qué me incomodé? Porque el juez no debe llorar, el juez debe conocer un caso, si no tiene caso, tiene que absolver, tiene que ratificar el estado de inocencia y punto. Sin embargo, con el tiempo y las aguas, la jueza se tragó sus lágrimas, le importa un pito, y la historia dice que el tema de Balda terminó con Correa llamado a juicio. Eso estará algún rato en mis memorias, evidentemente, y como estoy todavía todavía no estoy muy viejo para escribir mis memorias, salvo que la muerte me sorprenda antes y queden inconclusas, pero estarán ahí. Pero episodios de estos, Gustavo, a millones. Mira,
Yo mismo, no quiero mencionar el caso para no enturbiarlo, pero soy abogado de un caso patéticamente montado por la Fiscalía, pero patéticamente montado por la Fiscalía, donde hasta el fiscal que está llevando el caso se le cae la cara de vergüenza, porque no es el fiscal que inició este disparate. Este disparate se inició en el despacho de la señora Salazar. Se desentendió, pasaron los años, hoy está siendo juzgado y, oigan, todo el mundo, es decir, todos los que estamos conectados sabemos que es un montaje burdo de la Fiscalía. Sin embargo, porque la señora Salazar inspira miedo, entonces fiscales y demás tienen que seguir haciendo el papel de repetir una historia que es a todas luces montada, solo para darles un ejemplo chiquito del tema, de cómo está la justicia. Es decir, la señora Salazar es campeona mundial para armar infamias judiciales. Pero si ustedes revisan cuántas de esas infamias judiciales terminan condenadas, da hasta ganas de gritar de la ira. Tema metástasis. Capturan a unos pícaros, mafiosos. Llegan a un acuerdo con la fiscalía. ¿Con cuál fiscalía? Con la fiscalía de la señora Salazar. Y terminan siendo condenados a 15 meses, porque supuestamente son cooperadores eficaces y testigos protegidos. Oye, es un gran negocio, pues, Gustavo. Monto una red de tráfico de influencias, me forro de plata, corrompo toda la función judicial, que se deja corromper feliz. Aunque hay fiscales y jueces serios también, que, como le digo, ven el proceso y dicen, a ver, es un montaje grosero. Hay fiscales, hay jueces serios e inteligentes. Pero la señora Salazar le dice a estos tipos que montaron esta red de corrupción, tranquilos, 15 meses de prisión. ¡Lindos! O sea, ¿cuántos millones de dólares alzaron? ¿Cuánto daño le hicieron a la institucionalidad del país? 15 meses. Ese es el problema, Gustavo. Seguimos viendo solo la cámara. O sea, ¿qué hago? ¿Le pongo like a la señora Salazar? ¿Le pongo un like al señor a estos gatos que tuvieron los procesos abreviados? ¿Le pongo un like al juez? Y después me quedo esperando para que ese juez, cuando caiga a la red de corrupción a la que pertenezca, si acaso pertenece a alguna, diga, no me arrepiento. Invoque a Dios, lea la Biblia. ¿Y qué hago? ¿Le pongo like también? Ese es el Ecuador de este momento, Gustavo y Jaime. Es un Ecuador, le repito, enfermo, terminal, que no quiere curarse. ¿Y por qué no quiere curarse? Porque sigue insistiendo en gente inexperta, corrompida, vacía en el discurso, sin experiencia en la gestión pública para formar su clase política. Bien, doctor, ¿usted cree que la señora fiscal todavía sigue teniendo ese poder de hace 4 años, cuando estaba Trujillo, o en este momento se le ha diluido un poco el poder? No, tiene poder porque sigue siendo la fiscal general del Estado, sigue teniendo un gran apoyo de los medios corporativos y de la Embajada Americana. Y como le decía, es instintivamente, es un superviviente instintivo. Bueno, todo superviviente es instintivo, pero en la señora fiscal se agudiza el instinto de supervivencia. Entonces, teme mucho al que tiene poder. Por eso sirve ahora al gobierno de Noboa, como sirvió al gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo, y sirve a la embajada. Teme mucho al que tiene poder. Y cuando puede ejercer ese poder para convertirse en un agente político antidemocrático, lo hace sin pudor, sin el menor pudor, apelando a todo, incluso para suspender su juicio político. Pero no hubo una asamblea que responda. Es decir, la asamblea se comió el cuento de que el embarazo de la señora fiscal tenía que ser tutelado. Y yo repito, ¿cuántas mujeres embarazadas en el Ecuador están siendo procesadas actualmente por la propia fiscalía de la señora Salazar? Porque lo que impide la ley es que se les meta a prisión, no otra cosa. Entonces, sigue teniendo poder. Creo que está en el tramo final de su gestión y hoy es más peligrosa que nunca.
porque como ha sido un agente político antidemocrático desde su posesión, ella tratará de impedir a toda costa que el progresismo llegue al poder, un progresismo al que ha perseguido de una manera absolutamente impresentable, ha roto todos los códigos y todos los cánones que pudiera tener incluso un fiscal politizado. Incluso un fiscal politizado, ella ha traspasado todas las líneas rojas. Y hará todo lo posible para que el progresismo no gane una elección y no haya una asamblea de contrapesos. Pero también el progresismo está haciendo todo para ganar, es decir, siempre pierde contra la fiscal. No crean que el haberle salvado a Wilman Terán es un triunfo sobre la fiscal. No, perdieron otra vez. ¿Por qué? Porque a los ojos del elector, la Revolución Ciudadana sigue protegiendo corrompidos. Y ese es el gran discurso sobre el cual se construirá cualquier mensaje electoral, si acaso la Revolución Ciudadana llega a segunda vuelta. Y en ese discurso la señora fiscal es la que escribe el libreto. Correcto. ¿Y por qué tiene tanto terror la fiscal al juicio político? Bueno, yo creo que es básicamente por el hecho de que cuando deje el cargo, me imagino yo, en el Ecuador no hay buenos amigos políticos y no hay muchas lealtades políticas, Jaime. Entonces, ella dejará el cargo y los medios corporativos dejarán de protegerle. Ya no tienen que extraer de ella. Al final del día, al final del día, tal vez los que dicen que la respaldan terminan votando a favor de su censura. Exacto. Los medios corporativos le darán la espalda, ya no tendrán que sacarle. La propia embajada americana le dará la espalda. Los americanos son, hay que leer un poco la historia de Latinoamérica para darse cuenta que los americanos son campeones mundiales para usar y después desechar. Y está bien, son sus intereses de su juego político, ellos no son monjas de la caridad. Entonces, yo creo que el terror de la fiscal es ese. El terror de la fiscal es que después, cuando ya no tenga poder, tenga que rendir como cualquier funcionario público cuentas de sus actos. Doctor, volvamos al caso Wilman Terán. Lo que dijo hace 2 días en la Asamblea Nacional, que lo presionaron, que hubo influencias para el juicio contra Rafael Correa, para sentenciar a Rafael Correa. Hemos visto que todo el mundo lo ha descalificado y puede ser que la descalificación de ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo dijo en su momento cuando lo presionaban? ¿No? Ahí tenía que haber denunciado. Pero si la cosa hubiese sido distinta en esa acusación que está haciendo Wilman Terán, que tal vez Wilman Terán acusaba a Correa de algo o de el panorama se hubiese presentado de otra manera, ¿no? Que en este momento esté gobernando Correa. ¿Qué hubiese pasado a través de los grandes medios de comunicación? Bueno, el despliegue habría sido distinto. Pero eso tampoco cambia la esencia de las cosas, Jaime. O sea, le voy a poner un ejemplo brutal, absolutamente brutal. ¿Qué cobertura tiene en el Ecuador la masacre que están haciendo los genocidas del gobierno de Israel en la Franja de Gaza? Cero. Y es un genocidio brutal el que está haciendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Al punto que la Corte Penal Internacional ha procesado como por crímenes de guerra a Benjamín Netanyahu. ¿Hay cobertura de eso en el Ecuador? ¿Hay un posicionamiento firme de rechazo de la actitud genocida de Israel? No, porque para el Ecuador no existe el mundo. Para el Ecuador sigue existiendo esta masacre retórica y judicial y política entre correísmo y anticorreísmo. Es una masacre retórica, judicial y política, porque la masacre real, la que está enlutando al pueblo ecuatoriano, es la que se da en las calles. Y en las calles se enfrentan bandas criminales, en las calles se enfrentan la policía contra la policía, porque en la policía también hay bandas criminales.
En las calles el ejército no está haciendo nada más que tomarse fotos y hacer que chicas en bikini se suban a las tanquetas. En las calles no existe correísmo o anticorreísmo. En las calles existe una lucha feroz entre gente que vive en condiciones de muchísima pobreza, que el narco ha captado para hacer negocios en un país con una institucionalidad diluida. Los muertos los ponen, como siempre, los pobres. Y la plata la lavan, la plata del narco la lavan las instituciones financieras, las instituciones de la economía popular y solidaria, y los políticos que están en cargos de elección popular. Ya se vienen las elecciones, Jaime Gustavo. Hay que tener mucho cuidado de dónde viene la fuente de financiamiento de todos los movimientos políticos, chicos o grandes, que vayan a ganar o que no quieran ganar o que no puedan ganar. Y hablo de no querer ganar porque algunos participarán solo para el tema del financiamiento de campaña. Hay que tener mucho cuidado en eso. Pero el problema en Ecuador es el narco en este momento. Ahora, es tan tonto el establishment político y mediático ecuatoriano, que es muy tonto, que ha querido hacer ver como que el correísmo, que es una tendencia política, es una narcotendencia política. Sin ninguna prueba. Y cuando usted se monta historietas sin pruebas, entonces desaparece la responsabilidad que debe tener usted para identificar la verdad y la historia real. Si usted dice que el correísmo es una narcotendencia política, es un tonto. Y está evitando perseguir a lo que está ocurriendo realmente, que es la penetración de los carteles mexicanos de manera transversal en todas las organizaciones políticas en el Ecuador. Claro. ¿Y hasta qué punto les da resultado esas acusaciones que hace el gobierno? No solamente el gobierno, porque esto viene desde el movimiento Construye, de María Paula Romo. Recordemos que Villavicencio era uno de los primeros que salía a acusar sin pruebas. Siempre pasó haciendo eso. Él acusaba sin pruebas. Y otros actores políticos, que ese cliché que le hacen al correísmo de que son la narcopolítica, que es una organización política delincuencial, bueno, en fin, tantos calificativos que le dan, ¿hasta dónde les puede dar rédito político? La gente seguirá creyendo lo que dicen los medios y un sector de los políticos. Ya está hecho, Jaime, el daño está hecho. El correísmo tiene su reputación asesinada. El correísmo y la Revolución Ciudadana son un movimiento político que sufrió el asesinato de su reputación política. Lo mismo le pasó al fujimorismo en el Perú. Por eso cualquiera que entre con ellos en segunda vuelta, cualquiera, va a ganar. Porque la reputación política de la Revolución Ciudadana está asesinada. Y no han hecho nada, porque no supieron restablecerse, no supieron entender el combate dialéctico que se le estaba planteando a la Revolución Ciudadana cuando la acusación era básicamente de corrupción. La respuesta desde el punto de vista político y dialéctico era que el movimiento político reaccione no volviéndose el coro de viudas que lloran por la triste suerte de Blas y Correa, sino el movimiento político con una ideología que a través de los gobiernos autónomos descentralizados le demostraba al país que la obra pública era posible, el movimiento político con un sólido bloque legislativo, con un sólido debate político que, entre otras cosas, ponga en la mesa de discusión economía, gestión pública, relaciones internacionales, tributación, y que no se conviertan en lo que se convirtieron, es decir, bueno, ahí están los votos del correísmo, ajusten un poco a Glass, ajusten un poco a Correa y ellos van a actuar como locos, que es lo que acaban de hacer, evitando que Terán sea destituido a cambio de los chats que les dio Terán. Entonces, ya está hecho, el daño está hecho. El problema, Jaime, es que toda la construcción política en el Ecuador se entrampó en esa retórica barata de que aquí el correísmo es culpable de todo. Y el correísmo pasó. El presidente Correa
fue presidente hasta el 2017. Él en este momento no puede ser candidato. Eso ya pasó. El Ecuador ha tenido desde el 2017 hasta el 2024 la posibilidad de sanar y no sana. Y no sana porque ha tenido gobiernos mediocres, traidores, mafiosos, inoperantes, pero que fueron la respuesta a esta pelea retórica absurda entre correístas y anticorreístas. Y nos vamos a ir al diablo. Vamos a ir a poblar el infierno. Vamos a izar la bandera nacional en las colinas del infierno. Vamos a desaparecer como país si seguimos en esta pendejada de correísmo anticorreísmo. Tenemos que superar eso. Si no lo superamos, Jaime, me duele mucho, es mi país, no tengo dónde irme además, mis hijos están aquí. Si empuño tierra ecuatoriana, ahí hay tierra de mis ancestros. Es doloroso lo que le estoy diciendo. Pero vamos a izar la bandera nacional en las colinas del infierno si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso, ¿y sabe quiénes van a izar la bandera nacional en las colinas del infierno? Ecuavisa, Teleamazonas, El Expreso, El Comercio, El Gordo Vera, los de Radio Centro, ¿Por qué? Porque ellos viven literalmente del anticorreísmo, todos los días están en lo mismo porque comen de eso, han hecho del anticorreísmo una profesión y divorciados completamente de lo que está pasando en las calles está pasando una guerra urbana brutal. Doctor, volviendo al tema de Wilman Terán, yo entrevisté esta mañana a la asambleísta Gisela Garzón y le pregunté por qué se abstuvieron en la censura a Wilman Terán, y ella me dijo que lamentablemente las pruebas o los descargos que tenía que presentar el señor Peñafiel, que era el proponente del juicio político, no hubieron o no hubo. Y que si no hay esas pruebas contundentes, no se prestan para una vendetta política. Pongámosle música de pasillo a eso. O sea, pongamos a eso que acaba de decir la asambleísta Nersón, póngale un par de requintos y una guitarra. Porque es puro pasillo de Orón. A ver, la responsabilidad política de Terán es tan evidente que el tipo ha renunciado al Consejo de la Judicatura. El tipo montó una red criminal, está siendo procesado penalmente. ¿Qué tan responsable será que los propios jueces de la Corte Nacional han ordenado su prisión preventiva? Entonces puede ser que Peñafiel sea... Sí. Pero el juicio político no es por eso. Es por una actuación dentro del Consejo donde tenían que someter a votación algo, y por eso fue el tema del juicio político, de acuerdo a lo que más o menos recuerdo a lo que me decía la asambleísta Garzón, y que por eso lo está procesando, por lo que usted está diciendo, la fiscal. Sí, Jaime, pero a ver, la política es sentido común. ¿Usted dejaría en el cargo, a título de que hay un asambleísta incompetente que no presenta pruebas, sea quien fuere, usted dejaría en el cargo a Wilman Terán, estando procesado y preso por delitos comunes? ¿Por qué? Porque el asambleísta que le interpeló se olvidó de poner unas pruebas cuando hay hechos que son públicos y notorios, y eso dice expresamente el Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, es aplicable a la función judicial como es aplicable a la función legislativa, que no necesitan prueba. O sea, si Terán está procesado penalmente y preso, es que no era un funcionario con la competencia política y la aptitud política para ejercer en el Consejo de la Judicatura. Ahora, si usted quiere vender el discurso de que la Revolución Ciudadana se abstuvo de votar porque Peñafiel se olvidó las pruebas, porque se quedó dormido, por lo que fuera, y que no se prestan a una vendetta, es ponerle música de pasillo, porque en realidad lo que hizo Terán, y es cuestión de ver lo que pasó en orden cronológico, lo que hizo Terán fue hacer públicos unos chats
de él, de su celular, con la fiscal, con la jueza Camacho, que evidenciaban la parcialidad de la justicia en el tema del juzgamiento a Rafael Correa. Que creo que este punto tampoco está en duda en el Ecuador, es decir, esos juicios son montados. Pero en gratitud a haber recibido esos chats y haberle llevado al pleno de la asamblea para que en las actas de la asamblea el tipo se rasgue las vestiduras y diga yo me arrepiento de haber condenado a Correa. Cuando eso tampoco estaba en discusión en el juicio político, Jaime, si seguimos la línea de razonamiento del asambleísta que usted entrevistó. A cambio de eso, no le censuran. Y salen a decir, es que Peñafiel no presentó las pruebas. Sí, pero quienes debían fiscalizar también no solamente era Peñafiel, pues. Peñafiel es un sueldo entre 137. Hay 136 sueldos de asambleístas, con cuatro gatos por asambleísta que integran su despacho, que tienen la función establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa de fiscalizar. Entonces, si hay un gato que plantea un juicio político y yo veo que hay una línea de acusación, mi responsabilidad como legislador, en ejercicio de mi competencia como fiscalizador, es hacer el trabajo que el vago no hace. Que finalmente, mi querido Jaime, es lo que yo mismo hice algunas veces cuando fui legislador entre el 2013 y el 2016. O sea, procurar ganarme mi salario y trabajar aunque había gente que se dedicaba a chambear. Doctor, voy a pasar a otro tema, a regresar, mejor dicho, al tema del presidente de la República, pero quiero rodar parte de lo que dijo ayer y luego escuchar su criterio. Nosotros estamos aquí para servir al pueblo, no estamos aquí para enriquecernos, gracias a Dios. Eso de ahí, pues yo ya cumplí con todas mis metas económicas de vida. Ahora estoy aquí para servir. Gracias a Dios me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que pues lo que han hecho es contrabandear combustible. ¿Qué le parece? Acusa de pillos mientras él tiene a un ministro involucrado, a una cuñada en exportar 3 toneladas de droga, pero fue capturada, cuñada del ministro. Hay un contrato de desayuno escolar donde familiares del presidente de la República son parte de ese contrato. Tiene una deuda de 88 millones de dólares el Grupo Noboa con el SRI. El otro día entrevistaba a alguien y me dijo que no son 88, son 155 millones de dólares. Y en ese diálogo que tuvo ayer con la ciudadanía, dice que se sentía un poco como que se siente nostálgico, porque la Clementina fue el sitio también donde vivió y pasó parte de su adolescencia o niñez. ¿Qué criterio merece tener un presidente que a unos los acusa y él, con todas las cosas que estamos viendo, aunque la prensa no dice nada? ¿Cuántos años tiene Noboa? 36 o 35 años. A mí me parece patético que un tipo de 35 años, hijo de un millonario, nieto de un millonario, pueda sacar como credencial que ya tiene su vida económica resuelta. O sea, él nació con su vida económica resuelta, él fue gestado, ni siquiera retraigámonos antes del nacimiento, él fue gestado con su vida económica resuelta, que tampoco es que sea una gran vida económica. O sea, los ñatos siembran banano, bajan las cabezas de banano de los árboles, meten al barco y llevan el banano a vender. Entonces, son navieros llevando plátanos. Siembran plátanos y cosechan plátanos. Es decir, extractivismo puro y duro. Tienen el capital para comprar a los pequeños bananeros al precio que les da la gana. Tienen los barcos que son los que tienen los cupos para poder llevar el banano. Si usted no usa los cupos de la naviera, ¿cómo los lleva? Entonces, no veo que sean, no es Carlos Slim, no es una gran fortuna que tenga inversiones en el Ecuador y en el mundo y que el hombre tenga además la capacidad de reinvertir en el país y que haya industrialización producto de los
3 generaciones de Noboa. 3 generaciones de Noboa han bajado cabezas de banano. Porque la industrialización es otra cosa. Entonces, me parece innecesariamente jactancioso, triste como un proyecto de vida que el hombre, cuando deje de ser presidente del Ecuador, ¿qué va a hacer? Escribir sus 4 tweets de memorias, porque no le alcanza la vida. No, patético, y patético incluso en la ofensa. Porque dice, a ver, yo me he ganado la vida y no he contrabandeado combustible, en evidente alusión a la denuncia que se ha presentado contra el alcalde de Guayaquil. Espero que el alcalde de Guayaquil no entre, les repito, no le conozco al alcalde de Guayaquil, pero espero que no entre en esta discusión pueril, de indirectas, de hacerse los ingeniosos con los adjetivos, de hacerse los ingeniosos con las frases irónicas. No, ellos son presidente y alcalde, tienen que hacer una buena gestión pública como presidente y como alcalde. Entonces, creo yo que Noboa está extraviado, sigue gobernando de oído, no aprendió la partitura, pero lo importante de esto, Jaime y Gustavo, es que estamos a tiempo. Es decir, el gobierno de Noboa fue un gobierno provisional, sigue siendo un gobierno provisional, un gobierno interino que se acaba en mayo del próximo año, hay elecciones en febrero. Entonces, estamos a tiempo de que este disparate termine. Lo que sí debemos hacer como sociedad es pedirle a los movimientos y partidos políticos que sean un poco más serios en la selección de sus candidatos, porque les repito, esto, si no tiene solución, vamos a izar el pabellón nacional en las colinas del infierno. O sea, usted se refiere al planeta Sol. Eso es, el planeta Sol existe en las cartas del tarot de las pequeñas suertes, donde la candidez de las personas hacen que en vez de ver un telescopio, vean las cartas del tarot. En fin, Gustavo, ahí sí, cada uno. Doctor, las declaraciones de Wilman Terán debieron haber conmovido totalmente al país, porque se habló de un estado de corrupción, de una podredumbre total dentro de la justicia. Entonces ahora debería ser que se pueda purgar, o más que purgar, depurar la Corte, la justicia en este país. ¿Cómo hacerlo? Esto le correspondería a un nuevo gobierno, lógicamente, porque si continúan los gobiernos de derecha, la fiesta va a seguir. Entonces necesitamos un nuevo gobierno con otro tipo de pensamiento que permita esa depuración. ¿Es viable? Vea, Gustavo, la depuración en la justicia en el Ecuador es casi una forma alquímica. Pues es casi la segunda teoría de la relatividad. Todo el mundo la ha buscado, desde que yo tengo uso de razón. Cada reforma a la Corte Suprema de Justicia era que vamos a reformar la justicia de una justicia corrupta. El propio presidente Correa llegó a hacer una consulta popular y llegó a poner un ingeniero en sistemas de presidente del Consejo de la Judicatura, no me acuerdo el nombre de Ñato. Entonces, todo gobierno dice que hay que reconstruir la justicia. Hace 25 años era una mierda y hoy sigue siendo una mierda. Con chicos que hace 25 años estaban en la escuela. La pregunta es, ¿a qué hora se corrompieron? ¿A qué horas aprendieron a ser fiscal, juez, secretario de unidad judicial, notario? Es un negocio. Ese es el punto que debe descifrar el Ecuador. Porque, a ver, saca estos, Gustavo, ¿y a quién pone? ¿Qué traemos? ¿Gente de Noruega? ¿Gente de Suecia? ¿Marcianos? ¿Qué traemos? Si hay, por cada uno de los pícaros que están ahí, hay 10 que están relamiéndose los labios para entrar. Doctor, tan perdidos estamos como ecuatorianos. Absolutamente. Ojo, le digo, Gustavo, hay jueces muy honestos. Hay jueces que se rompen la cervical literalmente durante 20 años despachando. Hay jueces que
no tienen descanso. No, ni siquiera quiero imaginarme, por ejemplo, ahora que Durán es cito Durán por el tema de que está el presidente, de que es el epicentro, etc. No quiero ni imaginarme la carga laboral que deben tener los jueces de garantías penales y los tribunales de garantías penales de Durán, por ejemplo. O las propias fiscalías de Durán. ¿Se dan cuenta la carga de procesos que deben tener? Y esa gente, créame, es gente que está ahí ganándose un sueldo, y muchos de ellos serán decentes y muchos de ellos son inteligentes. Igual pasa en Manta, igual pasa en Esmeraldas, igual pasa en Quito. Pero son opacados y llevados a una esquina porque esta gran estructura mafiosa que se construye desde el Consejo de la Judicatura, y ese es el gran reto del nuevo presidente, esta estructura mafiosa termina poniendo a los jueces pícaros donde hay carne, pues mi querido Gustavo, donde el puerco que da manteca, donde la vaca que tiene leche. ¿Usted cree que un juzgado perdido en un pueblo X es apetecible para los pícaros? No, ahí está la gente honesta, la gente que gana su sueldo, la gente que se está rompiendo la cervical. Ahora, el reto es encontrar a esa gente, pasarla a los puestos de dirección y a los juzgados importantes, y hacer medida de gestión real, pero no solo estadística, porque otra cosa que ha podrido la justicia es la famosa data, la estadística. Entonces, ¿cuántas causas le llegan al juez y cuántas causas despacha? El 90% de las demandas civiles que usted presenta, al menos en Quito, el juez le manda a completar, rogando a Dios de que usted se olvide o no complete para poner en archivé y que eso funcione como una estadística a favor, lo cual en el fondo es denegación de justicia. Hay que encontrar, Gustavo, y esto es otra cosa sumamente importante, hay que encontrar la forma de crear una justicia de paz. El ecuatoriano es conflictivo, el ecuatoriano es enjuiciador. Hay abogados que se han graduado debajo de las piedras. Va usted a los juzgados, a las unidades judiciales, y afuera hay gente que dice, vea, le ofrezco una consulta gratis. Eso pasa en Quito, no he ido a Guayaquil años. Entonces, pauperizada como está la profesión del derecho, pauperizada absolutamente, vuelta a una cuestión artesanal, el ejercicio de la abogacía. El nivel de conflictividad y de enjuiciamientos que hay en el Ecuador es altísimo, porque el ecuatoriano es mal cumplidor de contratos, mal cumplidor de palabra y pleitero. Eso hace que se congestione de tal manera el sistema judicial que hay que encontrar la forma de que toda la hojarasca, es decir, los casos pequeños, las rencillas de vecinos, las cosas que no tienen significación, no es que no sean judicializables, que se judicialicen, pero con jueces de paz, con jueces que estén ubicados en barrios, en parroquias, para descongestionar lo importante. Pero eso no interesa, porque el juez de paz tendría que ir a ganar el sueldo, y ahí no está la carne, pues, mi querido Gustavo. Despolitizar la justicia va a ser complicado, mi estimado doctor, pero quiero llevarlo a otro tema. Sicariato el día de ayer, luego de las declaraciones del presidente Noboa en Durán. Hoy en la mañana el Ecuador se levantó con una triste noticia donde en la carretera asesinaron a una familia, incluyendo un niño de 4 años, unos sicarios que iban dentro del bus. Secuestran a empresarios, emprendimientos se cierran, el sicariato está día a día, pero no escuchamos a una autoridad o a su esposa ser solidario con lo que está pasando. Pero cuando ayer en la oreja al expresidente, al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, entonces ahí sí hay un mensaje de solidaridad. ¿Por qué ocurre esto en el primer mandatario de los ecuatorianos? Porque ya la muerte se nos ha hecho cotidiana, mi querido Gustavo. Y es lo más doloroso, lo más triste que le está pasando a este país enfermo. Por eso le digo que vamos a izar el pabellón nacional en las colinas del infierno. Ya la muerte nos resbala. La muerte nos resbala. O sea, muere el arquero de Barcelona, el chico cayéndose en el baño de su casa. Y el partido se hace. No por decisión de Barcelona, ni por decisión de... Pero a la humanidad la muerte le resbala, que es lo terrible. Le mencionaba al inicio de esta entrevista lo que está pasando en la Franja de Gaza. Ahorita, mientras usted y yo estamos hablando, probablemente el Estado genocida de Israel esté matando palestinos en Gaza.
A la humanidad le resbala. Ahora, el reto de todos nosotros es que a nosotros la muerte no nos resbale, individualmente. Y creo que así iremos construyendo una conciencia, o reconstruyendo una conciencia de respeto a la vida. Porque en el fondo es eso, Jaime. Cuando la muerte le comience a resbalar, es que usted ya no respeta la vida. Hay que comenzar a respetar la vida. Que es, por cierto, a propósito de Terán ahí gritando y desgañitándose como pastor religioso en la Asamblea Nacional, no hay que ser necesariamente supersticioso y memorioso en temas religiosos, sino regresar a la esencia de toda religión, que es respetar la vida, respetar el dolor, la orfandad, la viudez. Respetar al prójimo en todo caso. Doctor, finalmente de mi parte, usted ha dicho que es la hora de un cambio y que quienes deben proponer ese cambio son los partidos. Se ha hablado de unidad, pero en la búsqueda de esa unidad ya se escucha, y es lamentable tener que escuchar que inclusive mujeres no están de acuerdo que candidatas mujeres sean las que lideren este país. ¿Cómo usted puede ver esto, abogado? Pero es básicamente por lo que le digo, Gustavo. Es decir, si el ciudadano no exige calidad en la clase política va a seguir haciendo sus amarres, sus componendas, los movimientos políticos van a seguir siendo meras credenciales electorales. Entonces, claro, aquí el tema es de responsabilidad compartida, de responsabilidad de los movimientos políticos al poner candidatos, pero también del elector al votar. Llegó un momento en la historia del Ecuador, usted recordará que los socialcristianos, que eran expertos en hacer esto y después muchos les copiaron, ponían a estrellas de televisión, a gente del espectáculo, a cantantes como candidatos a la asamblea en primer puesto para que arrastren a la gente de la lista. Después ellos regresaban a su vida de farándula y se quedaban en la asamblea los terceros o cuartos de la lista. El pueblo se cansó y creo que el 2013 probablemente muchos divos y divas de televisión no recibieron los votos del electorado. Creo que en ese punto es necesario que el elector entienda que hay que exigir mejor calidad en la clase política. Y calidad en la clase política, Gustavo, implica respetar derechos también. Es decir, que haya igualdad de género, que haya igualdad de oportunidades, que haya paridad entre hombres y mujeres. Esa es la fotografía del Ecuador que debemos pedir, no la fotografía de un ñato puesto nariz de payaso. A mí me encanta el TikTok y será una herramienta de campaña sin duda, pero me gusta el TikTok para reírme, pues no para tomar decisiones. Doctor, pero, y con esto ya le doy paso al director, pero ya sabemos un poco más o menos como de 12 o 13 candidatos y el único movimiento, partido que ha propuesto el nombre de una mujer ha sido Revolución Ciudadana. Por lo menos, no está definido, pero por lo menos ya conocemos el nombre de dos. La prefecta de Pichincha y Luisa González, Paola Pavón y Luisa González, que podrían liderar como candidatas a la presidencia. El resto de partidos, que son como 10 o 12, todos son hombres. A eso me refiero, o sea, como que el país o los partidos están diciendo, no, la mujer todavía no puede gobernar este país. Bueno, yo creo que eso puede cambiar. De hecho, hay candidatas, hay mujeres que serían estupendas candidatas. Yo no le conozco a la señora rectora, personalmente me refiero a la señora rectora de la Universidad de Cuenca, a la señora Hermida, pero a mí me parece una estupenda posible candidata, solo por poner un nombre. Pero las mujeres también han resultado siniestras porque es la condición humana. Para eso la señora Romo, pues. O sea, la señora Romo no se olvide de la brutal y criminal represión de octubre del 19. La señora Viteri con un enorme fracaso en la alcaldía de Guayaquil.
La señora Palencia, actual ministra del Interior, de una incompetencia absoluta. La canciller ecuatoriana, que no supo contener la brutal decisión de Noboa de invadir la Embajada de México. La fiscal general Diana Salazar, y ahí de ahí para abajo ya todo es pampa, ¿no? Entonces, hay que pedir paridad de género, pero hay que tener calidad en la paridad de género. Doctor, ya es la última pregunta de esta entrevista que le voy a hacer. Con respecto a la señora Sommerfeld, la canciller, que está en un proceso de juicio político, y ya muchas bancadas han dicho que no van a votar a favor de ese juicio político. ¿Qué esperar de la política? Bueno, veamos, porque con el mismo argumento de la señora que usted entrevistó en la mañana, habrá que ver si presentan las pruebas contra la canciller. Claro. Cuando es público y notorio que la Cancillería ecuatoriana no fue capaz de evitar que Noboa trogloditamente vaya e invada la Embajada de México. Pero ya escuchamos a una asambleísta ex Pachacuti que dijo que no está de acuerdo, pero igual el pueblo ecuatoriano quiere no quiere el juicio político, entonces van a votar en contra del juicio político. Jaime, eso es lo que pasa, o sea, la asamblea es cero contrapeso. Uh-huh. Y es lo que hemos conversado con ustedes varias veces. ¿Cuál es el contrapeso político en el Ecuador al gobierno? La asamblea no, es la CONAIE. Y es la CONAIE orgánica cuando se moviliza, y la única que está pensando en una movilización nacional por efectos de la política macroeconómica del gobierno, no por el tema de la canciller Sommerfeld, no por el tema de la fiscal Salazar, no por el tema de la ministra Palencia, no por el tema de Terán, no. La CONAIE está pensando en una movilización por la agudísima crisis económica y la errada política macroeconómica del gobierno. Y ahí está el músculo electoral. El único que piensa claro en este momento en este país es Leonidas Issa, que es el vocero de una estructura muy orgánica, que no es de izquierda ni de derecha. En la CONAIE hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente que es muy religiosa, hay gente que no. Pero piensa él, pero las decisiones no las toma él. Correcto, pero las decisiones que está tomando la CONAIE en la movilización que han anunciado están pensadas en función de qué, Jaime, de lo que el Ecuador debe debatir este momento, que es, entre otras cosas, el tema económico, porque el tema económico es el elemento vector de la pobreza, que es el gran generador del recurso humano con el que se proveen las bandas. Te pueden encarcelar a 40,000 muchachos. Ok, haga una cárcel para 40,000 muchachos. Si tiene 80,000 chicos que están en las mismas condiciones de los otros, serán llenadas las vacantes en las bandas en 10 minutos. Eso es lo que debe entender el pueblo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes un abrazo grande y un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.